I know that this is an intergovernmental body. So the members of the Human Rights Council are states. The council has 47 states, and each year there are elections at the General Assembly to elect members to the Human Rights Council. Daniel. Como me imagino que saben y han escuchado bastante al respecto, el Consejo de Derechos Humanos es el principal órgano de las Naciones Unidas para los derechos humanos. En este órgano participan estados miembros, que son 47 miembros que son elegidos. Hay elecciones para elegir distintos miembros cada año en la Asamblea General de la ONU. The Human Rights Council discusses a lot of human rights issues, be it thematically or by country. And it also adopts at the end of each session, it has 3 sessions per year, it can adopt resolutions with different decisions. For example, it can adopt a resolution to ask the High Commissioner for Human Rights of United Nations to do a report on a certain subject, or to create, for example, a commission of inquiry on the human rights situation in a country. El Consejo de Derechos Humanos puede discutir los derechos humanos de forma temática o por país. Tiene 3 sesiones al año en las que se pueden discutir y pasar resoluciones, como por ejemplo darle un mandato a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas a escribir un reporte, o la creación de una comisión de investigación, por ejemplo. Just to give you an example from the last session of the Human Rights Council, which was held now in September, from the Latin American region, there were debates about Guatemala and Venezuela, including a dialogue with the fact-finding mission on Venezuela. And at the end of that session, the Human Rights Council adopted 2 resolutions on the situation in Venezuela. En la última sesión, por ejemplo, hubo 2 discusiones sobre América Latina, que eran discusiones sobre Guatemala y sobre Venezuela. También hubo un diálogo con la misión de determinación de los hechos, y al final se pasaron 2 resoluciones sobre Venezuela. Now you probably wonder how human rights defenders and non-governmental organizations can engage. As I told you, members of the Human Rights Council are only states, but the Human Rights Council also welcomes a lot of observers. And among them, non-governmental organizations have the observer status at the Human Rights Council. Entonces se preguntarán, si en este cuerpo solamente son miembros estados, ¿cómo pueden participar las organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos? Pues además de tener la figura de miembros, también tienen la figura de observadores. Entonces las organizaciones y los defensores pueden participar en calidad de observadores dentro del Consejo de Derechos Humanos. To become, to have the possibility to engage with the Human Rights Council, an NGO has first of all to take a formal step with another body, which is the United Nations Council for Economic and Social Affairs, and acquire what is called ECOSOC status. It's a status granted to NGOs who give them the opportunity to engage with different United Nations mechanisms, including the Human Rights Council. Entonces, una manera de participar a través de este mecanismo es de obtener un estatus a través de, el Comité de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU. Entonces, al obtener este estatus, las organizaciones pueden participar en distintos mecanismos de participación de la sociedad civil de la ONU, incluyendo el del Consejo de Derechos Humanos. There are 3 main activities that an NGO with ECOSOC status can do at the Human Rights Council. First of all, it can participate with oral interventions during the sessions of the Human Rights Council. It can also submit written statements, which then are published as official documents of a session of the Human Rights Council. And finally, it can organize events in parallel to the session on debates of subjects relevant to the Council. Hay 3 actividades que en el Consejo de Derechos Humanos los observadores que sean OSC pueden
realizar. Entre estos son presentaciones orales durante las sesiones del Consejo de Derechos Humanos, una presentación textual que después queda como un documento oficial que participó en esa sesión del Consejo. Y el tercero, could you remind me the third one, Irina? Sorry. Sure, yeah. It can hold events in parallel to a session of the Human Rights Council to discuss various issues. Y pueden tener actividades en paralelo a las sesiones para discutirlo con los actores, tanto de Estados miembros como otros observadores que vayan a atender el Consejo de Derechos Humanos. I would like to mention you two specific issues which are linked also to the activities of the Human Rights Council. I'm sure you know, first of all, about one of the main mechanisms of the Human Rights Council, which is the Universal Periodic Review. Entonces quisiera además hablar sobre dos maneras de participar más específicas. Uno de los principales es el examen periódico universal. In the what we call UPR, so Universal Periodic Review, there is a review of the human rights situations in all the states members of the United Nations. The other states review the situation in a certain country, and they, at the end of this review, they all formulate recommendations to that state how to advance on human rights in the country. Entonces, durante este examen periódico universal, que en corto sería EPU, todos los Estados miembros de la ONU pasan por esta revisión de su récord en derechos humanos. Y esto lo realizan otros Estados miembros que al final del proceso de las evaluaciones emiten recomendaciones a cada Estado miembro sobre cómo mejorar la situación de derechos humanos en su país. NGOs can participate in this process by sending written contributions for the reports which are prepared for the UPR of a country. Y las ONGs pueden participar en este proceso del EPU al enviar reportes escritos que pueden complementar la información sobre los derechos humanos en su país. And most important for you to know is that for this precise activity, there is no need for an NGO to have ECOSOC status. Y para hacer esto en particular, no es necesario que las ONGs tengan estatus de ECOSOC. And the second thing I will mention briefly, not many know about the fact that the Human Rights Council has its own complaint procedure. Anybody can submit a complaint to the Secretariat of the Human Rights Council on human rights violations. These human rights violations need to allege patterns of gross human rights violations. Entonces, algo que muchas personas no saben es que el mismo Consejo de Derechos Humanos tiene su mecanismo para recibir denuncias a través del secretariado, que el requisito es que las denuncias tienen que ser patrones de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. It is a very confidential procedure, and I can brief you further on this. This is why you don't see much information in the public about this. The aim is to engage in a confidential dialogue with the state in order to find solutions to a certain allegation. Que este mecanismo es bastante más confidencial que los demás y por eso no hay tanta información de manera pública, sin embargo yo se las puedo hacer llegar y por eso es que no hay tanta información. A través de este mecanismo, el Consejo de Derechos Humanos tiene un diálogo confidencial con el Estado para resolver los asuntos que se denuncian. I will switch now to two other mechanisms of human rights, which are not anymore intergovernmental. We spoke about the Human Rights Council as an intergovernmental body. There are two other very important mechanisms which are composed of experts. These are treaty bodies and special procedures. Entonces vamos a hablar ahora de otros mecanismos de derechos humanos dentro de las Naciones Unidas que no son intergubernamentales, que son los
órganos derivados de los tratados y los procedimientos especiales, los cuales son más de experticia y técnicos. The treaty bodies, these are committees formed of independent experts, and they are created based on the international human rights treaties that exist today in the world. For example, I give you a concrete example, based on the Convention on the Prohibition of Torture. Today, one of the treaty bodies is the Committee Against Torture. Entonces, uno de estos son los órganos derivados de los tratados, que precisamente son creados, son como comités de expertos internacionales que se crean después de haber pasado algún tratado en las Naciones Unidas. Y un ejemplo de esto es como de la Convención en contra de la Tortura, se formó el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, que está compuesta por un cuerpo de expertos. States, once they ratify a convention, they become subject to monitoring by these treaty bodies. This means that in a certain periodicity, treaty bodies, they review the human rights situation and their field of expertise in a country, and then they come back with recommendations in that particular area. Entonces, cuando los estados ratifican algunas de estas convenciones, se están comprometiendo a ser revisados por estos órganos que son creados por los tratados. Y van a recibir recomendaciones de los expertos sobre cada uno de los temas de los comités. NGOs can participate as well by providing either written or oral interventions during the review of a state. And they also can submit complaints. I will explain immediately. O sea, las ONG también pueden participar brindando presentaciones orales o textuales a los distintos mecanismos de denuncia, los cuales ya voy a explicar. In the complaints procedure of the treaty bodies, it is important to check, first of all, if the state ratified the respective treaty. Once this is done, you can submit either cases of individual violations of, especially cases of individual violations of human rights. Entonces, para hacer una denuncia ante un órgano, lo primero que debes verificar es si ya el Estado ratificó la convención que creó ese órgano derivado de un tratado. Y lo segundo es después hacer la denuncia sobre alguna violación a un individuo. Then the treaty body can consider the complaint and decide if it makes recommendations to that state. Recommendations can be different. For example, if they recognize that violation took place, they can recommend to the state to pay compensation, or can recommend to the state to take more widespread reforms in a certain area. Entonces, si el órgano hace la evaluación y considera que ha habido una violación, puede hacer una recomendación a dar unas reparaciones a las víctimas, o también puede recomendar hacer unos cambios más sistemáticos, más estructurales para prevenir que ese tipo de violaciones siga ocurriendo. The other mechanism I mentioned is special procedures. Special procedures are also independent experts which are appointed by the Human Rights Council in a certain field of human rights. El otro mecanismo que mencioné son los procedimientos especiales, que también son cuerpos compuestos por expertos que son designados por el Consejo de Derechos Humanos. I think in the previous sessions of your events, you had already the opportunity to meet some of these experts. For example, the Special Rapporteur on Freedom of Assembly and Association, or the Special Rapporteur on Human Rights Defenders. Incluso en sesiones previas que ha tenido el Centro de Defensores y la Justicia, han contado con la presencia y la presentación de distintos relatores, como ha sido el relator especial para los defensores de derechos humanos.
What's the difference from treaty bodies now? The difference is that special procedures, they cover all states in the world, and they don't look whether a state exceeded or ratified a certain treaty or not. They very often base their recommendations on the Universal Declaration of Human Rights, and like this, in their area of work, they can cover the entire world with no need to check whether somebody ratified the treaty. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre los órganos derivados de tratados y estos procedimientos especiales que cuentan con los relatores? Pues los relatores pueden evaluar a todos los estados independientemente de que si hayan o no reconocido o ratificado algún tratado. Entonces se puede basar en la legislación internacional de los derechos humanos para hacer recomendaciones y hacer evaluaciones. Special procedures, they also have a complaint mechanism, and I consider it to be the most flexible because there is no need to meet formal requirements. There is no need for a state to ratify a treaty, as I said. There is no need to exhaust domestic remedies, for example. It is sufficient to draft a summary of the human rights allegations and submit it to the special procedures. However, you have to be careful because given its flexibility, of course, the volume of complaints received is very high. And this is why the special procedures experts have to decide when they take action and when they don't. Los procedimientos tienen también su mecanismo de denuncia y es mucho más flexible que el de los órganos debido a que tienen menos requisitos. No tienes que, por ejemplo, agotar las vías internas de buscar justicia o de resolver la denuncia para hacer la denuncia. También el Estado no tiene que haber ratificado el tratado en cuestión y lo que simplemente tienes que hacer un resumen de los hechos, se lo entregas al procedimiento, que sus correos están públicamente compartidos, y lo único es que, dada la flexibilidad de este mecanismo de denuncia, reciben muchas más denuncias. Entonces, los relatores especiales se ven obligados a decidir con más cautela cuáles denuncias van a poder atender y cuáles no. So as human rights defenders, you can choose what mechanism corresponds better to the work and to the objectives you wish to achieve at the United Nations, including in terms of complaints. The one more point to mention on this is that treaty bodies and also special procedures, they also deal with urgent cases. For example, if somebody is receiving death threats, this is also a possibility for you to submit complaints, and then there are different possibilities for them to act in an urgent manner. Entonces, como defensores, ustedes pueden escoger a su conveniencia y de acuerdo a su estrategia y sus objetivos, cuál de estos mecanismos de denuncia les conviene más. Algo que igual se debe mencionar es que los órganos de los tratados y los procedimientos especiales, es decir, los relatores, abordan casos urgentes como lo son las amenazas a la vida y pueden tomar acciones urgentes en respuesta a estos. I will conclude by mentioning the issue of reprisals. You might have heard already about this term. Reprisals means acts of intimidation or harassment against any individual who cooperated with United Nations or attempted to cooperate with United Nations. Entonces voy a concluir con unos comentarios sobre las represalias, que son actos de intimidación o acoso contra individuos que cooperaron con los mecanismos de la ONU o intentaron cooperar con mecanismos de la ONU. United Nations takes very seriously the information it receives on reprisals, and it has its own mechanisms how
to address such cases. The main principle at harm is what we call the no harm principle. It means that in each case, we will look precisely at how the victim cannot be harmed more. This is why sometimes the decision on some actions would be confidential and you will never hear about it because maybe it is better for the victim to keep it confidential, or it can also be public in some different cases. Entonces, la ONU se toma muy en serio las represalias y tiene procedimientos para atender situaciones en las que pueden existir. Y uno de estos se guía por el principio de no hacer daño. Y por eso muchas denuncias se mantienen confidenciales, se mantienen de manera privada y se atienden de esa manera, aunque a veces igualmente estas represalias pueden ser hechas públicas. The efforts against reprisals at United Nations are led by the Assistant Secretary General for Human Rights, who presents each year at the Human Rights Council a report on this topic. Los esfuerzos en contra de las represalias son liderados por el asistente del secretario general de la ONU, que cada año presenta un informe sobre este tema. In addition, the mechanisms I spoke about previously, they each have their own channels. For example, the president of the Human Rights Council can address cases of reprisals, or the experts of the treaty bodies can do it as well. So what I suggest in the conclusion is that if you are interested in this subject or you wish to report to the United Nations a case of reprisals, you are welcome to contact the OHCHR. The main generic email is reprisals@ohchr.org. And then, of course, there are some other additional emails I can inform you about through emails if necessary. Thank you, and I'll stop here. Además, los mecanismos tienen cada uno, cada mecanismo de denuncia de derechos humanos o de evaluación de los derechos humanos tiene sus propios procedimientos para atender las represalias, desde el presidente del Consejo de Derechos Humanos, los distintos órganos y la misma oficina de la alta comisionada tiene un correo electrónico donde recibe información sobre represalias y el correo es reprisals, que es REPRISALS @ohchr.org. Entonces ese es un correo que se lo podemos pasar por el chat y además hay otros correos que también Irina nos puede facilitar. Y así va a terminar la presentación, Irina. Muchas gracias, Irina. Thank you very much, Irina. Gracias, Daniel, también por la interpretación. Antes de darle la palabra a nuestro colega Francisco Quintana de Segil, pues yo quisiera resaltar la importancia de todos estos mecanismos que Irina nos ha explicado durante la mañana, ya que pues efectivamente los logros que hoy en día tenemos en la lucha contra la impunidad de violaciones de derechos humanos en Venezuela vienen dados por específicamente el trabajo que las organizaciones han tenido de denuncia ante los distintos órganos de tratado, ante el examen periódico universal, ante las sesiones del Consejo de Derechos Humanos, y por eso es que tenemos pues los mandatos dados a la Oficina de la Alta Comisionada y el mandato dado a la Misión Internacional de Determinación de los Hechos para investigar sobre violaciones graves a los derechos humanos en Venezuela. Y destaco también que a pesar de las represalias y a pesar de los actos de hostigamiento que han habido contra organizaciones y personas, incluso algunas presentes el día de hoy en este conversatorio, el movimiento de derechos humanos ha seguido trabajando y ha seguido manteniendo su compromiso de documentación y denuncia ante estos mecanismos y la respuesta de los mismos, tanto, por ejemplo, del Comité de Derechos Humanos, del Comité contra la Tortura, del propio Consejo de Derechos Humanos, de la propia Oficina de Represalias, ha sido visibilizar la situación de las personas defensoras de derechos humanos y hacer llamados al Estado venezolano para cesar la criminalización y cesar las represalias contra las víctimas y personas que cooperan con la Organización de Naciones Unidas. Muchas gracias, Irina, y le damos la palabra entonces a Francisco. Bienvenido, Francisco.
Gracias, Mariana. Muchísimas gracias por esta invitación al Centro para los Defensores de la Justicia y otras organizaciones co-convocantes. Un fuerte saludo a mis colegas panelistas. Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, hemos acompañado a varias personas defensoras de derechos humanos en la región y en Venezuela particularmente desde hace más de 25 años. Por eso nos da mucho gusto poder participar de este conversatorio y sumar a esta experiencia que se está recogiendo ya en este tercer panel. Previamente, nuestros colegas de Provea, los relatores de Naciones Unidas y ahora la Oficina de la Alta Comisionada nos han proporcionado varios elementos que deben tender a una mejor protección de la defensa de los derechos humanos, pero sobre todo incrementar la seguridad en la cual las personas defensoras trabajan. Así que muy bienvenida esta iniciativa. De una manera muy breve, quisiera compartir con ustedes los resultados de varios debates que hemos tenido en la región a raíz de la pandemia. Desde que se dieron las restricciones en América Latina, CEGIL ha intercambiado debates con varias personas y organizaciones a través de la región. Fue así que desde los meses de marzo hasta el mes de octubre, organizaciones nacionales e internacionales que promueven los derechos humanos y la libre expresión convocamos a personas defensoras de la región para conversar y evaluar cómo ha impactado la pandemia en las labores que realizan las personas defensoras. De esta manera, nos dimos cuenta que la contingencia sanitaria ha dado pie a que los estados de la región adopten medidas que limitan directa e indirectamente distintos derechos. En atención a ello, el escrutinio público y la defensa de los derechos resultan indispensables para asegurar que estas restricciones tengan un fin legítimo y sean ajustadas a los principios de legalidad, idoneidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad. Esto es sumamente importante toda vez que no queremos que una vez terminada la situación más urgente de la pandemia, cuando estemos esperando la llegada de una vacuna o en un escenario de post-pandemia, estas restricciones continúan. Nosotros en los conversatorios hemos identificado varias situaciones que en su momento las panelistas podrán ampliar cómo se aplican en Venezuela. En primer lugar, se identificó una profundización del modelo y paradigma punitivo y militarista de la seguridad pública. En esta medida se implementaron figuras como los toques de queda o los estados de excepción. En Venezuela vimos cómo se presentaba esta situación cuando las personas empezaron a retornar de los diferentes países a los cuales habían migrado. Otro aspecto fue la libre expresión y el acceso a la información. También padecieron restricciones adicionales a partir de la pandemia. Estas restricciones se vieron reflejadas a través de limitaciones a la movilidad que suspendían las acciones de protesta y generaban la represión en algunas de las concentraciones. Esta limitación a la libre expresión y a la movilidad ha sido muy fuerte en el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos. Pero también las víctimas han padecido. En materia de justicia, la pandemia ha sido utilizada por perpetradores de graves violaciones de derechos humanos para seguir cometiendo estos crímenes. Se han identificado medidas alternativas a la prisión, es decir, privaciones de libertad. En países como México, las desapariciones forzadas continuaron y en otros países atentados contra líderes sociales o personas defensoras siguieron ocurriendo y en algunos casos se incrementaron. Un fenómeno que se dio en toda la región fue el trato preferencial que tuvieron durante la pandemia los proyectos extractivos. La contingencia no frenó las concesiones mineras en países de Centroamérica y también empresas petroleras, lo vimos en la región de la Amazonía. Estas empresas tuvieron un trato preferencial, vulnerando los derechos de varias comunidades. Y la crisis sanitaria tuvo consecuencias económicas también y ha sido un motor para que algunos empresarios y gobiernos reviertan distintas conquistas de derechos laborales.
hemos visto despidos masivos, hemos visto ampliaciones de las jornadas laborales y una afectación en las políticas de prestaciones sociales. Hay que poner mucha atención a estos fenómenos. Esto en cuanto a las violaciones, pero también la defensa de los derechos humanos se ha vuelto más urgente que nunca. Sin embargo, los estados de la región siguen sin reconocer la importancia de la labor de las personas defensoras y los periodistas. Hemos visto restricciones a la movilidad. El distanciamiento social ha representado una barrera para el acompañamiento cercano a grupos en situación de vulnerabilidad, y los y las periodistas han enfrentado barreras para la cobertura de su trabajo en el territorio. Los defensores han tenido que continuar sus labores bajo un contexto de creciente violencia contra las mujeres. En varios países han incrementado los niveles de violencia contra las mujeres en el espacio privado a partir de la pandemia, sin que los estados hayan adoptado medidas efectivas para atender este problema. El gremio médico también entró bajo el radar de ataques a partir de la pandemia del COVID-19. Un caso de gran preocupación es Nicaragua, en donde al menos una docena de profesionales han sido despedidos y acosados como represalia de su crítica contra la política sanitaria y las políticas oficiales. Y finalmente, las víctimas de graves violaciones de derechos humanos también han denunciado que sus procesos de justicia se han dilatado y el tiempo continúa afectando a los familiares. Las víctimas también apuntan que las brechas físicas y tecnológicas para acceder a instancias de justicia han hecho más difícil la labor de la defensa a los derechos humanos. Con este escenario y estas conclusiones que hemos recogido de varios diálogos a nivel regional, quisiera simplemente referirme al contexto venezolano en unos breves minutos. Nos enfrentamos a una emergencia humanitaria que ya lleva más de 5 años afectando al país. Sin embargo, esta misma emergencia creo que ha preparado a varias organizaciones, a varias personas defensoras de derechos humanos a trabajar en condiciones muy adversas. Esto ha permitido que la lucha en la defensa de los derechos humanos pudiera continuar durante estos meses de pandemia. En otros países como países de Centroamérica, Perú, Ecuador, inclusive en Colombia, creo que la adaptación tardó mucho más tiempo. En el caso de Venezuela, cuando ya se iniciaba el confinamiento, había varios procesos pendientes a nivel internacional. Los exámenes que bien relató Irina, varios procedimientos ante Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos y las denuncias ante la Corte Penal Internacional. Ninguno de estos procesos se detuvo. Se logró llevar a cabo el informe de verificación de violaciones de derechos humanos que ordenó el Consejo de Derechos Humanos, y también recientemente se han hecho pronunciamientos desde la Corte Penal Internacional en un sentido de avance de las investigaciones. Entonces, eso en cuanto al trabajo en Venezuela en conjunto con la emergencia humanitaria y la pandemia. Sin embargo, este trabajo también ha venido acompañado de riesgos, como nuestro colega de Provea señaló en el conversatorio anterior. Hay que poner mucha atención a los ataques a personas defensoras, no solo a las organizaciones que son comúnmente mencionadas en los medios de comunicación o a través de las cuentas de Twitter de funcionarios estatales, sino también hay que poner mucha atención a las personas defensoras en zonas rurales, quienes tienen una menor protección. Y en este sentido, mi último punto sería la necesidad de seguir trabajando en la implementación de un mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos dentro de lo que debería ser una política integral de protección, es decir, una política integral de protección que abarque medidas de protección a través de mecanismos, pero también el establecimiento de un marco legal, el establecimiento de políticas públicas, también establecer un discurso por parte de las autoridades en apoyo al trabajo de las personas defensoras de derechos humanos. Esta política integral solamente será posible si tanto el poder legislativo, ejecutivo y judicial trabajan de una manera conjunta para apoyar cada una de las acciones que cada uno de estos poderes del Estado lleven a cabo.
Sin embargo, la sociedad civil también tiene un importante rol para establecer esta política integral de protección, y es precisamente espacios como este los que nos van a permitir conocer mejor cuáles son los alcances de estas políticas, cuáles son los riesgos que las personas defensoras enfrentan, cuál es el lenguaje que debe ser utilizado por toda la sociedad para promover el trabajo de las personas defensoras. Es decir, nosotros no solamente estamos acompañando, no solamente estamos denunciando, sino estamos ejerciendo un derecho, y este es el derecho a defender los derechos humanos. Y este derecho solamente puede ser llevado a cabo en condiciones propicias que garanticen la integridad, la vida y las condiciones propicias para llevar a cabo esta tarea. Entonces, con estas ideas dejaría aquí mi presentación para después poder ampliarlas en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Francisco. Y aquí yo te tomo la palabra y replico la etiqueta que Segil ha venido trabajando durante estos meses de pandemia de defiende a quien te defiende. Y la idea de estos conversatorios viene dado justamente por la importancia de seguir promoviendo entornos propicios y seguros para el trabajo de defensa de derechos humanos en Venezuela y de generar mecanismos que combatan la impunidad frente a las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos. Y esto es muy importante porque en el contexto de esta emergencia humanitaria que se agrava con la pandemia por el COVID-19, hemos visto un incremento sustancial en las agresiones contra las organizaciones y las personas defensoras, no solo las organizaciones tradicionales, como comentaba Francisco, sino también líderes comunitarios, líderes sociales, médicos, enfermeras y cualquier persona que haga su labor de ejercer y exigir al derecho, al Estado, perdón, la garantía de sus derechos. Y solo para una muestra de ello, hemos visto que en lo que va del año han ocurrido por lo menos 238 hechos que comprometen la vida y la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, de los cuales 237 han ocurrido durante la pandemia, es decir, desde el decreto de estado de alarma hasta el 31 de octubre. Y esto creo que es una cifra significativa de cómo, a pesar de que en Venezuela defender derechos humanos se concibe como una labor de riesgo, a pesar de que no existen mecanismos ni existe una política pública integral para promover el trabajo de los defensores, y por el contrario son las instituciones del Estado quienes se prestan para seguir agrediendo, atacando y reprimiendo, las organizaciones y las personas siguen exigiendo, siguen documentando, y esto es algo muy importante que rescatar. Y por eso creo que en palabras de las dos defensoras que hablarán a continuación vamos a poder verlo, quienes a pesar de los riesgos, a pesar de los ataques que han tenido a las agresiones contra su vida y contra su integridad, pues han seguido documentando y trabajando en virtud de combatir la impunidad en Venezuela y exigir que se garanticen los derechos humanos de la población. Tomando esto en cuenta, solo un detalle logístico, recordarles que están invitados todos a participar en la encuesta que está en progreso y pueden encontrar en la parte inferior de su pantalla. Y bueno, sin más que agregar, le doy la palabra a nuestra querida Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano. Adelante, Rocío. Muchísimas gracias, Mariana, al Centro para los Defensores y la Justicia. Voy a tratar de asegurarme que esté la presentación en este momento. Ya va, un momentito, por favor. Esto creo que es complicado en este momento porque lo estoy haciendo a través de... Ok, vamos a intentarlo de nuevo. Ok, Mariana, quisiera asegurarme que está en pantalla la presentación, ¿correcto? Perfecto, se ve perfecto. Estupendo. Y he colocado ya la transmisión. Si en algún momento suspendo la transmisión es porque en muchas zonas de Venezuela es muy precario el servicio de internet y bueno, hay que quitar la imagen. Pues nuevamente, Mariana, muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo para el resto de los panelistas, mi reconocimiento
y admiración al trabajo que realizan desde sus diferentes quehaceres. Vamos a conversar muy brevemente sobre el rol de los defensores de derechos humanos en el marco del estado de alarma en Venezuela. Quien me ha precedido en la palabra ha hecho, creo, una descripción bastante amplia de los enormes desafíos, de los enormes problemas que se enfrentan en Venezuela en concreto respecto a este estado de alarma. Podríamos inclusive decir que este estado de alarma no es más que la prolongación de lo que se ha constituido en un estado de alarma perpetuo en Venezuela, en el que ya podríamos significar que llevamos varios años. ¿Qué hacemos en control ciudadano? Y quizá eso pueda significar una idea de los comentarios que voy a adelantar en el marco de este conversatorio. Intentamos transparentar la caja negra de la Fuerza Armada Nacional, del sector militar en Venezuela, en el entendido que el proyecto en el poder ha ramificado una concepción del control político, del control social, del control militar y económico en el país, en el que el componente Fuerza Armada Nacional es característico. Y eso deviene en numerosos elementos y perversidades que lamentablemente generan circunstancias de violaciones a los derechos humanos. En esa transparentación, desde hace 15 años tratamos de entender los profundos cambios que se han venido generando en este sector, cómo han pasado a ocupar no solamente amplios espacios en el control de la administración del Estado, para que tengamos una idea, casi en el 2017 ocupando el 50% de los ministerios del Gabinete del Ejecutivo Nacional, ocupando más de 2.000 cargos en la administración pública, casi un 52% de las gobernaciones, todo lo cual da una dialéctica de funcionamiento que nos lleva a entender cómo en Venezuela ha avanzado un proceso de militarización con sus efectos perversos a la sociedad. No quisiera extenderme en lo que ya queda expuesto en las láminas en cuanto al trabajo de control ciudadano, pero ha significado sin duda en nuestro rol de defensores de derechos humanos momentos de muy grave tensión. En esa ecuación en la cual se inscribe la labor de muchos otros defensores de derechos humanos. Cuando denunciamos, inmediatamente comienzan las represalias. Cuando establecemos alertas a la sociedad sobre peligros inminentes en los términos de violaciones a los derechos humanos, en términos de violaciones a la Constitución, en su momento profundización del autoritarismo, inmediatamente aumentan las represalias. Imaginemos por un momento lo que esto significa cuando se coloca el acento sobre uno de los pilares fundamentales del poder, la Fuerza Armada Nacional. La respuesta suele ser brutal, porque en Venezuela, a pesar de que se ha insistido desde el poder de la existencia de una famosa unión cívico-militar, tenemos que comprender que la Fuerza Armada Nacional, su comportamiento, su actuación, se traduce en un comportamiento isla. Todo aquel que se trate de acercar a este sector para intentar de ejercer control democrático, para tratar de esgrimir el ejercicio de derechos frente a esta autoridad, es repelido con absoluta virulencia. Tratamos de defender derechos frente a los militares, pero también de los militares. Una de las características de los últimos años es que nunca antes en la historia de Venezuela habían existido tantos militares presos, tantos militares perseguidos, tantos militares dados de baja, tantos militares desertores e incluso tantos militares degradados. Eso da un cuadro de los profundos desafíos que a su vez enfrenta la propia Fuerza Armada Nacional. Intentamos capacitar a líderes sociales, a líderes económicos y líderes políticos sobre la importancia del control democrático sobre la Fuerza Armada Nacional, un aspecto frecuentemente olvidado en la sociedad. Solamente
apela a la Fuerza Armada Nacional, cuando se trata de denunciar, pero ocupamos muy poco espacio en comprender qué fenómenos están ocurriendo allá adentro para fundamentalmente presentar soluciones. Sin duda, el desafío de los defensores de derechos humanos es promover derechos, es defender derechos, es educar en derecho, pero también en situaciones como las de países como Venezuela, existe un profundo desafío, que es el de tener propuestas, tener soluciones, sobre todo y en particular cada uno en el área de nuestra incidencia y en concreto desde el área de incidencia de control ciudadano en el tema militar. Hemos tratado a todo lo largo del año 2020 de edificar rutas propositivas a través de publicaciones que permitan, es decir, no desistir en la denuncia, pero también colocar en blanco y negro los análisis con propuestas y con soluciones. La próxima gráfica nos recuerda el problema de la solución militar para Venezuela. La solución militar para Venezuela se ha echado de ella en muchos periodos de la historia venezolana y fundamental viene atada al de la crisis de la gobernabilidad. Asistimos en diferentes momentos en los últimos años al aumento del pie de fuerza de la estructura militar para reprimir a los ciudadanos que protestaban, básicamente por el cambio de un paradigma de redistribución de la riqueza del Estado. Se anticipó el poder a lo que era la pérdida del ingreso petrolero, creció el pie de fuerza solamente de la Guardia Nacional, de unos 20.000 efectivos a unos 70.000 efectivos para el año 2017, cuando se desató uno de los peores episodios de represión de la protesta en Venezuela, que ha llegado a la vigilancia por parte de la Corte Penal Internacional, incluso respecto de lo que ocurrió en el año 2017 y que ha llevado a otros mecanismos de tanto del sistema interamericano, el sistema regional, pero también del sistema de Naciones Unidas, a la vigilancia de lo que ha ocurrido. Cuando miramos el informe de determinación de los hechos, cuando miramos qué es lo que está tratando de mirar la Corte Penal Internacional en términos de responsabilidades penales internacionales sobre posibles crímenes de lesa humanidad, siempre lamentablemente encontramos la bota militar. Hay un problema de fondo, hay un problema estructural que impacta el presente, el pasado reciente, el presente y el futuro, y por supuesto impacta el trabajo de los defensores de derechos humanos. ¿Qué nos preocupa en Control Ciudadano en estos momentos respecto a la agudización del control social producto de la pandemia? Sin duda, las nuevas formas que amparados en la excusa del COVID-19 está tomando en materia de control social, político y económico el poder. Estamos asistiendo a una profundización de la presencia de lo militar en diferentes formas, en lo paramilitar, en lo parapolicial. Venezuela lamentablemente ha inaugurado formalmente a partir del año 2020 lo que ha sido concebido como el sistema defensivo territorial de unión cívico-militar policial, en el que participan otros órganos de seguridad y de inteligencia del Estado, algo muy preocupante que a pesar de estar contenido en una novísima ley dictada este año, la sexta reforma a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, está dejando una huella en la dinámica social de los venezolanos. No podemos circular escasos metros, imaginemos qué ocurre cuando significa transitar en largos kilómetros, no podemos transitar sin que el peaje de los cuerpos de seguridad del Estado intenten cooptar derechos por la vía de abusos, por la vía de transgresiones a la integridad, por la vía de violaciones graves a los derechos humanos. Para que tengan una idea quienes nos escuchan y no son venezolanos, transitar
en espacios de 10 kilómetros en Venezuela a 50 kilómetros puede significar pasar por más de 15 alcabalas. Imaginemos lo que significa pasar en espacios más extensos, o lo que significa intentar traspasar la frontera en un país que es básicamente fronterizo. Siempre me gusta recordar la geografía venezolana, un país que tiene límites internacionales con 14 estados, que no solamente tiene frontera con Colombia, que la dinámica fronteriza ocurre con Trinidad, con Curazao, con Aruba, con Brasil, en donde masas de personas intentan sobrevivir cruzando la frontera, huyendo del país, siempre con el dilema de enfrentarse a una pared militar que establece peajes, que establece mecanismos extorsivos. La pandemia, estas fotos son bastante reveladoras, son por cierto del mes pasado. La pandemia también está instaurando nuevas modalidades de control a las que me he referido recientemente, con una participación muy significativa de la llamada Milicia Nacional Bolivariana, en la cual se articula perfectamente el concepto de el partido en armas, es decir, la mano de obra de esta llamada Milicia Nacional Bolivariana, que se mimetiza y puede estar inscrita en el partido de gobierno ya formal y abiertamente. Unos mecanismos que van a crear profundas consecuencias en los términos de la dinámica social venezolana, para ir profundizando en la lamentable concepción pretoriana de la búsqueda del estado ideal de una sociedad obediente, disciplinada y subordinada al poder militar. Para que tengamos una idea de cómo han avanzado las actividades y la participación de la Fuerza Armada Nacional en la economía ilegal, lamentablemente creo que ven todos el círculo azul. Allí se debería de ver una parte azul y una parte en naranja. Pero fijémonos del lado izquierdo. El lado izquierdo, donde dice narcotráfico, no sé si es el mismo que ustedes están viendo que yo, pero el punto del narcotráfico al clientelismo político, digamos que han sido las actividades tradicionales donde ha participado en materia de economía ilegal la Fuerza Armada Nacional. Y veamos del lado derecho la expansión de cantidad de actividades de economía ilegal en las que lamentablemente están cada vez más participando efectivos militares. Y pongamos con atención acento. Rocío, te perdimos el audio. Si puedes. Ok, perfecto. No sé en qué punto me quedé. Conversabas sobre los distintos cuestiones ilegales que han derivado empezabas a explicar el lado derecho de la lámina. Perfecto, sí. Quisiera que colocáramos el acento allí nada más en las profundas consecuencias y profundos desafíos que en materia de derechos humanos existen en torno al tráfico de alimentos, el tráfico de combustible y el tráfico de personas. Esta lámina tampoco creo que se ha distorsionado un poco, simplemente cuantifica en barras cómo ha crecido exponencialmente la participación en las economías ilegales de los militares respecto a otros sectores que ya sabíamos participaban en las economías ilegales, como los llamados bloques de extranjeros con presencia en Venezuela, FARC, ELENOS, policías, bandas y megabandas, pranes, etcétera, etcétera. Esta lámina creo que es muy importante para mirar el futuro. El futuro tanto de los venezolanos como de los defensores de derechos humanos, en el año 2021, ya a partir de las próximas elecciones convocadas por el poder para renovar la llamada Asamblea Nacional, unas elecciones seriamente cuestionadas por la comunidad internacional, pero también por la propia comunidad de derechos humanos.
van a significar la cooptación básicamente autoritaria y podríamos decir ya totalitaria del poder en Venezuela. Una dinámica que pone en riesgo y en tensión a la sociedad en su conjunto, pero sin duda pone en tensión las capacidades de las propias organizaciones y de los propios defensores de derechos humanos. Ya para ir cerrando, en el medio de este contexto, ¿qué desafíos tenemos los defensores? Yo diría que sin duda entender que hay nuevas y mayores amenazas, pero también tenemos el deber de continuar ser referentes de la sociedad. Y para este último punto hay que encontrar con mucha serenidad espacios de reflexión, de revisión permanente dentro del trabajo de los defensores de derechos humanos. Ciertamente están aumentando las amenazas a la vida y a la integridad personal de los defensores y me gustó muchísimo cuando se hizo referencia al trabajo de los defensores de derechos humanos y al trabajo de las organizaciones no gubernamentales en el interior del país. E inclusive de ciudadanos que deciden ponerse de pie y constituirse en defensores de derechos humanos. Y escasos, pero también existentes funcionarios públicos que denuncian particularidades respecto a las violaciones. El mayor peligro, sin lugar a dudas, está en ese 70% del territorio nacional, que es el arco del país, donde la densidad incluso territorial es mínima, donde no existen vías de comunicación, donde no hay combustible, donde no hay medios de comunicación para poder documentar lo que está ocurriendo, pero donde casualmente están enormes fuentes de financiamiento del poder en estos momentos, como es la riqueza minera, pero también los tráficos hacia los países vecinos que están generando riquezas y economías ilegales. Entonces, mucha atención respecto a el movimiento de derechos humanos, a los órganos de atención de protección de los defensores de derechos humanos respecto a lo que ocurre en ese 70% del territorio nacional, donde no existen medios logísticos para poder documentar, advertir, establecer alarma respecto de lo que ocurre con el trabajo de defensores de derechos humanos. Estamos enfrentándonos cada vez más a campañas de estigmatización, de deslegitimación, y yo diría que vamos a entrar en una suerte de periodo de invisibilización. Ya ha sido anunciada la amenaza de una nueva ley que iría en contra del trabajo de las organizaciones no gubernamentales en general, que van a tener una profunda afectación para las organizaciones de derechos humanos y hay que estar atentos, en definitiva, para encontrar fórmulas frente a esta nueva escalada de afrenta y de ataques a las organizaciones de derechos humanos y al trabajo de los defensores de derechos humanos. Las restricciones y prohibiciones para el funcionamiento de las ONG no solamente se van a derivar con esta probable ley que sea aprobada una vez instalada en la nueva Asamblea Nacional, existen en la práctica. Todas las organizaciones de derechos humanos en la práctica estamos inhabilitadas de presentar actualizaciones a las actas de asambleas extraordinarias del funcionamiento de nuestras asociaciones, en los registros subalternos, al cambio de las directivas, e incluso estamos inhabilitados de estar a derecho. Y esto realmente viene ocurriendo desde hace años, pero subiría un poco más el escalón en la inhabilitación ya formal de lo que podría ocurrir realmente a partir del funcionamiento de la nueva Asamblea Nacional y lo que sería la aprobación de una ley que iría contra la prohibición de del funcionamiento del trabajo de los defensores de derechos humanos. Yo quisiera cerrar con esto que consideramos muy importante en Control Ciudadano. Tenemos que continuar siendo referentes de la sociedad. Para ello hay que tener autoritas y la autoritas se cultiva con el conocimiento responsable de las actividades que nos convocan en nuestro quehacer cotidiano, pero también en el equilibrio de la información. No somos mejores defensores de derechos humanos por inflar cifras, somos mejores defensores de derechos humanos cuando documentamos la verdad, cuando colocándonos desde la
posición de defensores de derechos humanos podemos advertir denuncias contra diferentes polos del espectro político y del poder en Venezuela. Cuando nos desanclamos de la polarización y además cuando respetamos la dignidad de todos los actores políticos. Esto es un ejercicio en el cual tenemos que hacer mucho hincapié respecto a los enormes peligros que vamos a afrontar a partir del 2021, porque las tentaciones de provocar respuestas muy duras van a estar allí servidas sobre la mesa. Y fundamentalmente tenemos que comprender que aportar soluciones es un deber. Tenemos que estar preparados los venezolanos para la posibilidad de que se abran ventanas y estar preparados realmente para aportar soluciones en los momentos en que sea posible trabajar por la justicia, por la verdad, por la reparación, por el perdón, por la reconciliación y por la transición efectiva hacia la democracia y el respeto a la Constitución en Venezuela. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida Rocío. Yo aquí te tomo la palabra en lo último que explicabas en esta lámina y especialmente en relación al aumento de los ataques y de la criminalización que hemos visto, no solo de cara a las recientes amenazas de aprobación de una ley de cooperación que datan desde por lo menos el año 2006, con ya un primer intento de aprobación en primera discusión de esta normativa que en 2015 se trató de retomar y con cambio de la asamblea no se pudo, pero que pues siempre ha estado allí, que además por vía de los hechos con otras normativas se ha venido aplicando las limitaciones a la cooperación, pero que además se hace más latente con la nueva resolución publicada en el mes de octubre de limitación y restricción y condicionamiento al trabajo que las organizaciones internacionales no domiciliadas en el país están teniendo en Venezuela. Y creo que esto es un precedente muy importante para tomar en cuenta cómo efectivamente el Estado está tomando acciones para neutralizar por completo el trabajo de las organizaciones, especialmente aquellas que cooperan con los organismos internacionales para denunciar y velar por el alcance de justicia en Venezuela. Y aquí esto es muy importante porque existen por lo menos 6, 7 normativas que, como la ley de soberanía, la ley de financiamiento del terrorismo, el propio estado de excepción, la creación de la policía antiterrorismo, todos estos mecanismos ya establecen una forma de limitación a las organizaciones, una forma de restricción al trabajo de defensa de derechos humanos y efectivamente en estos tiempos de cara a la emergencia humanitaria agravada por la pandemia y a la importancia de seguir documentando todo lo relacionado a la afectación de derechos en el marco del quiebre institucional y de la ruptura del hilo constitucional, pues es importante no solo seguir trabajando resilientemente como hacen las organizaciones y las personas defensoras en el terreno, sino seguir trabajando de la mano con los organismos internacionales y conocer cuáles son los procedimientos y los mecanismos a los cuales podemos acudir justamente para velar por la efectiva protección del derecho a defender derechos humanos y exigir al Estado que cumpla con su obligación de respetar, garantizar y proteger este derecho que está reconocido en el ámbito internacional. Sin más que agregar, le damos la palabra a nuestra cuarta panelista, Catherine Martínez, directora de Prepara Familia. Catherine, ¿tienes el micrófono apagado? Si puedes encenderlo. Perfecto. Sí. Buenos días. Bueno, quiero darle las gracias al Centro de Defensores, a todo el equipo por la invitación y bueno, un saludo a todos los compañeros panelistas. Y bueno, quería explicarle un poco cuáles son las líneas de acción de Prepara Familia, que es la organización la cual dirijo desde el año 2008. Nuestro trabajo es asistir, acompañar y defender los derechos humanos ante la realidad tan devastadora que vivimos en Venezuela. Realmente la emergencia humanitaria compleja
como muchos ya han indicado, pues ahora agravada con la situación del COVID, ha complicado el día a día de las mujeres, de los niños hospitalizados con los cuales trabajamos. Si puedes pasar la otra lámina. Nosotros tenemos varias líneas de acción, trabajamos en el empoderamiento de las mujeres cuidadoras, que son las mujeres que cuidan al pie de la cama a los niños, niñas, adolescentes hospitalizados, tanto en el Hospital de Referencia Nacional, como es el Hospital JM de Los Ríos, como en unidades pediátricas de otros hospitales públicos en Caracas. Y bueno, también desarrollamos los programas de asistencia y acompañamiento y defensa para los niños, niñas, adolescentes hospitalizados con patologías crónicas que están en sus casas también. Y bueno, defendemos sus derechos. Pero fíjense, este contexto tan devastador, como vuelvo a repetir, tan doloroso, porque nosotros en nuestro día a día lo que vemos es, bueno, es de verdad consecuencias del impacto en el día a día de estas familias, de estas mujeres y de estos niños, tanto de la emergencia humanitaria como de toda la situación del COVID. Y en mi caso, como defensora de derechos humanos y de todo el equipo, pues lo que hemos estado, nos han estado persiguiendo, nos han estado hostigando durante muchos años, algo muy continuo, porque, bueno, no se quiere que, no, el Estado no le conviene que se conozca, por supuesto, la realidad que vivimos. Y en vista de eso, nosotros además trabajamos dos áreas que son fundamentales, que por un lado atendemos la defensa de los derechos humanos y por otro trabajamos este acompañamiento, esta asistencia humanitaria, que bueno, que con el paso de los días y de los años, hemos visto cómo se ha planteado el tema, cómo la arquitectura humanitaria ha llegado al país, cómo las organizaciones de Naciones Unidas están ahora aquí haciendo vida desde el año 2019 y cómo nosotras las organizaciones que hacemos ambas o que ejecutamos ambas líneas de acción, se nos complica ese día a día porque, bueno, se nos niega el acceso a las instituciones hospitalarias, tenemos que evadir todos los obstáculos que nos colocan para poder seguir con nuestro acompañamiento, nuestra asistencia, ¿no? Que también es vital porque si nosotros, las organizaciones como las nuestras, no acompañamos con el tema de suplementos nutricionales, que si quieres paso otra lámina rapidito porque eso realmente es una presentación de lo que hacemos ante la emergencia. Pásalo. Ajá. Por ejemplo, hemos entregado desde kit de dignidad, hemos acompañado a los médicos y a las mujeres y a los mismos niños con el tema de protocolos de bioseguridad ante el COVID y todo lo que es las fallas en el tema del acceso a la salud, el acceso a la alimentación. Para nosotros es muy duro ver cómo los niños que llegan todos los días a los hospitales pues carecen no solamente de los medicamentos y de sus protocolos, sino también carecen de suplementos nutricionales, fórmulas especiales. Y bueno, estas entregas que constantemente nosotros tenemos que estar realizando para poder acompañar a las familias y a las mujeres, se ven obstaculizadas constantemente. Tenemos un hostigamiento no solamente para entrar, para inclusive hacer llegar las mismas a los más vulnerables que están pasando por una situación tan delicada. Entonces, realmente, inclusive vemos como con mucha preocupación cómo las mujeres que ayudan y que están allí siempre al pie de la cama de los niños, en muchos casos son tías, abuelas, madres de los mismos. Bueno, mira, también ellas han luchado, han manifestado en distintos escenarios las vulneraciones de los derechos de los niños y se han convertido de mujeres cuidadoras a prácticamente activistas de derechos humanos también. Y hemos visto cómo ellas también han sido criminalizadas, cómo les han colocado obstáculos para poder manifestar, para poder realizar este tema de defensa. Como ustedes saben, los defensores en Venezuela vivimos la misma situación que viven las poblaciones que nosotros atendemos, porque ya ustedes saben cómo el problema del suministro eléctrico, los servicios públicos, las fallas en el agua,
todo esto complica también nuestro accionar, nuestro trabajo. Y eso es vital. Si lo sigues pasando, fíjate que nosotros hemos tenido que, en el tema de la acción humanitaria, adecuarnos a los graves inconvenientes de acceso, por ejemplo, a los exámenes en los hospitales. Actualmente los niños hospitalizados también carecen de reactivos en los laboratorios. Entonces, esto es algo que está ocurriendo desde el año 2015, pero que ahora con la pandemia, bueno, se ha agravado exponencialmente porque no tienen acceso pues a ningún tipo de reactivo. Entonces hay exámenes básicos que no se realizan, las familias tienen que salir a ver qué hacen, igual pasa con el tema funerario, cada niño que fallece. Todas estas situaciones se las especifico tal cual, porque todo esto es un inconveniente uno tras otro, no solamente en el devenir del día a día de las familias y de los niños, sino también el impacto que eso tiene en nosotros como defensores. Y si somos mujeres, siempre la carga es diferenciada. Y de verdad que vemos con dolor cómo estos niños que mueren, inclusive ahora con este tema del COVID, que mueren por otras patologías, porque en Venezuela se le ha dado un énfasis para mí exagerado, y no exagerado por lo que significa la enfermedad del COVID, que ha sido realmente complicada para todo el mundo, sino porque se ha dejado de lado a las enfermedades con patologías crónicas de la gran mayoría de pacientes en Venezuela. Estamos hablando desde niños, mujeres, adultos, que tienen enfermedades crónicas y que no son atendidas debidamente. Estamos hablando de síndrome nefrótico, de cáncer, enfermedades de corazón, y todas esas enfermedades han quedado de lado. Los hospitales no están atendiendo a través de consultas, y esto de verdad es muy duro para nosotros que estamos en este día a día viendo cómo lamentablemente los niños, que son los más vulnerables, que están hospitalizados, y los que están en sus casas porque no pueden movilizarse, porque también el tema de la movilidad ante la pandemia ha sido una complicación nueva con respecto al traslado, que ha complicado mucho el traslado de los niños desde el interior del país para Caracas, porque una familia que tiene un niño con una patología de esta, pues no puede acudir a un hospital público en el interior del país, porque allí no hay nada, prácticamente es solo la estructura. No hay servicios públicos, no hay exámenes, no están otorgando los medicamentos, entregando los medicamentos que hacen falta. Entonces las mujeres se vienen con sus familias y sus niños desde el interior a Caracas, buscando la oportunidad de resolver el acceso a la salud. Y lamentablemente lo que se encuentran es con la misma situación, un poquito mejor en algunos casos, pero realmente en general es lo mismo. Y este impacto para ellos y para nosotros como defensores que estamos tratando de documentar toda esta situación, también ha sido complicado porque, bueno, se nos niega el acceso, el acompañamiento. Hemos tenido que hacer desde sistemas de monitoreo distintos a los que hemos estado realizando normalmente, porque, bueno, a veces tenemos que citar a las mujeres fuera de los hospitales para poder acceder a hablar con ellas, igual con los niños, darles el apoyo, buscar la manera de darles el apoyo que requieren. Estos niños y estas familias venezolanas lamentablemente carecen de dignidad, y lo vemos hasta en el tema funerario, porque las morgues en los hospitales. Yo aprovecho de contarles un poco esto porque cada día vemos cómo se agrava, y de verdad que nosotros los defensores y que trabajamos también en el área humanitaria, el impacto inclusive en nuestra salud mental, en nuestro día a día es demasiado fuerte, porque tenemos que enfrentar la muerte de frente y ver cómo hacemos para ayudar a estas familias para que tengan por lo menos dignidad para enterrar a sus hijos o para poder llevarlos en un traslado al interior. Pero bueno, todo esto hay que seguir, hay que continuar, porque nosotros tenemos que seguir documentando, nuestro trabajo es vital. Y por eso, si puedes pasar la lámina, nosotros hemos seguido nuestros programas de formación, capacitando a las mujeres, formándolas al pie de la cama. Ellas, a pesar de la distancia, bueno, hemos tratado con todos los protocolos de bioseguridad, hacerlo con menos mujeres. Ha sido difícil, pero hemos continuado.
Y este trabajo se ve porque estas mujeres están formadas, están manifestando, están defendiendo los derechos de ellas. Y como les decía, se han vuelto prácticamente activistas también. Y lo vemos también cómo ellas se han conformado en comités de víctimas para defender los derechos de sus hijos que lamentablemente tuvieron que fallecer por no poder acceder a la salud que el Estado obligatoriamente tiene que darle. Entonces, este acompañamiento es vital. ¿Seguimos? Bueno, esto es algo positivo porque esto también nos anima a los defensores, aunque esta presentación ustedes la puedan ver live para un escenario como este. Celebrar un cumpleaños dentro de la emergencia humanitaria del COVID. Ahora no podemos hacerlo adentro como aparece allí, pero bueno, desde Prepara Familia hemos tenido que creativamente también inventar y crear, y desde la acera de enfrente, pues hacer este tipo de acciones a nivel de músicos que le cantan a los niños. Y todo esto debe continuar porque también los derechos de los niños, el derecho a la recreación, el derecho a la educación hospitalaria, ellos tienen derechos bueno, que por cierto ahora el 20 de noviembre vamos a cumplir 31 años de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y creo que nosotros debemos insistir en que los niños tengan prioridad absoluta en el interés superior del niño, en respetar su dignidad. Si continuamos viendo la presentación, Mariana, podemos ver cómo en tema de la defensa de los derechos humanos hemos estado en distintas audiencias temáticas desde salud a temas como muy importantes en distintos tipos de audiencia. Allí estamos en la foto con el compañero o colega Carlos Trapani en SECODAP y con Judy Brown, que es una de las madres a las cuales le falleció su hijo y que bueno, ahora es una activista también de derechos humanos. En esta lucha, si pasas la página, podemos ver las medidas cautelares que fueron otorgadas de parte de la CIDH a los niños y adolescentes el 21 de febrero de 2018. Se otorgaron las medidas para los niños de nefrología y el 21 de agosto del 2019 se otorgaron la ampliación de estas medidas a 13 servicios más en la institución. En todo este tiempo nosotros hemos recibido hostigamiento, acoso para poder cumplir con nuestro trabajo, no solamente con el trabajo de defensa y de documentación, sino también con el trabajo de acción humanitaria. Y bueno, no solamente nos han colocado todos los obstáculos, sino también ha habido hostigamiento, amenazas. Pero esto tuvo un culmen, vamos a decir así, en enero de este año, de este año 2020, cuando recibimos una invasión en nuestro centro de acopio y luego recibimos el allanamiento de la Policía Nacional Bolivariana, que bueno, que recibimos y que pudimos salir de esto gracias al apoyo de las organizaciones de derechos humanos, que muchas se hicieron presentes, nos apoyaron y bueno, denunciamos ante las autoridades, ante el Ministerio Público en Venezuela y esta denuncia, por supuesto, se quedó sin respuesta de parte del Estado. Tuvimos que acudir también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el 6 de agosto de este año recibimos el otorgamiento de la ampliación de las medidas cautelares iniciales que había otorgado la CIDH a los niños, nos fue ampliada a nosotros como defensores. Y en este devenir nosotros lo que vemos es muchísimos desafíos, porque no podemos dejar que nos paralice ninguna de estas amenazas, que ya no podamos contar con el centro de acopio que teníamos. Bueno, levantamos otro, abrimos otro, tenemos que seguir, nada nos va a parar, no tenemos miedo. Y no solamente nosotros, sino que sabemos que las organizaciones en Venezuela somos valientes, estamos aquí para acompañar, para asistir, pero también para defender, estamos trabajando en red. Y cuando seguimos viendo las demás presentaciones, si la puedes pasar, Mariana, fíjense que aparece lo de los niños que están amparados por las medidas de la CIDH, síguelo. Y pueden ver también ustedes cómo el tema del personal de salud. En Venezuela nosotros nos hemos tenido que abocar también a trabajar apoyando al personal de salud de primera línea, no solamente por lo del COVID, ya lo hacíamos desde hace mucho tiempo, porque no solamente como aparecemos allí cantando, que es un grupo que se llama Las Voces del JM, porque nosotros
además de que seguimos adelante, además sin miedo, también lo hacemos con esperanza, porque trabajar con niños, niñas, adolescentes nos da a los defensores que trabajamos en este apoyo, pues nos da mucha fuerza, mucha alegría, mucha esperanza trabajar con ellos. Y nos ayuda, pues nos ayuda en nuestro devenir diario. Y hemos organizado con el personal de salud pues un coro que realmente está en todos los eventos que se realizan, pero vemos con dolor cómo ellos han estado sin los protocolos de bioseguridad durante toda la pandemia. Hemos estado las organizaciones luchando, tratando de conseguir pues los protocolos que hacen falta, no solamente para ellos, sino para las mujeres cuidadoras que también son muy vulnerables y están al pie de la cama de los niños hospitalizados, para los propios niños y niñas. Y de verdad que ellos no están solos, hay muchas organizaciones que nos hemos activado en continuar este apoyo. Los médicos en Venezuela, como ustedes saben, pues perciben el salario más bajo de la región, yo creo que del mundo, y no llegan en muchos casos a $4, a $3, y por eso la lucha por ellos, por sus derechos, también se une pues al trabajo que realizamos, y ellos también son defensores en muchos de los casos. Tenemos personal que ha sido acosado, que ha sido detenido, como decía nuestro compañero de Segil. Lo que ha pasado en otras regiones, como en Nicaragua, pues pasa en Venezuela, lo seguimos viendo. Cada quien que levanta la voz, pues también es perseguido. Y por eso esta lucha, si la pasan a la presentación, porque realmente los niños y las niñas pues tengan sus derechos, pues seguiremos a pesar de todo esto, seguimos porque son muchos los desafíos, pero también son muchas las brechas. Y bueno, con esperanza, con alegría, vemos cómo a pesar de todo esto, pues seguimos unidos, seguimos trabajando en red, y el llamado es a que sigan acompañándonos, a que los mecanismos se activen y se sigan activando. Nosotros vamos a seguir documentando y llevando todo a los distintos sistemas, tanto el sistema interamericano como el sistema de Naciones Unidas, los informes sombra, lo que tengamos que hacer para que esta situación se visibilice, y además para que se tomen las medidas correctas para proteger a la población más vulnerable en Venezuela. Así que nuestro agradecimiento por el apoyo y gracias por la oportunidad, Mariana, y pendiente de las preguntas. Gracias. Muchas gracias a ti, Catherine, por tu presentación, y rescato algo muy importante de lo que tú decías de cómo esas víctimas se han sobrevenido defensoras y defensores de derechos humanos, y por ejemplo de ello, pues la propia Rocío, quien pues toda su situación de vulneración de derechos a partir del año 2002, la han llevado a ser una gran defensora de derechos humanos, y así como ella, muchas otras madres, y ahí destacar también el rol de las mujeres defensoras, quienes se mantienen al pie de lucha para combatir la impunidad frente a las distintas violaciones de derechos humanos de sus familiares y en general de la población venezolana. Y bueno, sin más nada que agregar, vamos a pasar a unos 10, 15 minutos máximo de preguntas y respuestas. Hemos recogido algunas a través del formulario de inscripción que los panelistas ya tienen en su conocimiento, y los invitamos a hacer alguna adicional a través del chat. Tenemos ya 2 preguntas que nos hace Rafael González, una dirigida directamente a Irina, respecto a si considera que los órganos de tratado son verdaderamente funcionales, debido a que existen algunos mecanismos internacionales que han sido ratificados por pocos Estados miembros de Naciones Unidas, como por ejemplo el Pacto Mundial para la Migración. Y por otro lado pregunta que si se demuestra que en un país se está violando los principios expresados en el Estatuto de Roma, ¿cuáles serían los pasos para abrir un procedimiento ante la Corte Penal Internacional? No sé, entonces, frente a las preguntas que ya tienen y a estas 2 nuevas que tenemos en el chat, darles la palabra. Si quieres, Irina, puedes comenzar tú. Y volvemos entonces con Irina y Daniel, que hará la interpretación para los oyentes. Les recordamos que pueden activar la opción de Closed Captions si quieren tener los subtítulos de la interpretación, y
reiterarles que pueden contestar la encuesta que tenemos también abierta al público. Adelante, Irina. Thank you, Mariana, and thank you also to Rafael for the question. I think it is a little bit difficult to link the functionality of the treaty bodies to the rate of their ratification. As I mentioned, this is one of the principles based on which treaty bodies have been created and have worked. So it is on you to decide whether this is a drawback or not. It is for sure that once a member state becomes ratifies the respective treaty, they become subject to the review by treaty bodies, and also sometimes complaints can be submitted against them. Bueno, muchas gracias, Rafael, por la pregunta. Es a veces difícil conectar el trabajo del comité con la protección efectiva de los derechos de los sujetos de los tratados. Sin embargo, sí es cierto que cuando un Estado ratifica el tratado, eso también lo hace sujeto de ser evaluado y recibir recomendaciones de parte de esos comités que se crean. The Committee on the Rights of Migrant Workers is a young one, and as you might know, it takes time to all the committees and also the conventions to get ratified. Of course, if you look at older instruments and committees, for example, the Human Rights Committee and the status of ratification of what we call ICCPR, International Convention on Civil and Political Rights, of course, the map will look very different from the ratification of the Convention on Migrant Workers. Que es cierto que el Comité de Derechos para los Migrantes, para los Trabajadores Migrantes, es bastante joven y por ende toma tiempo su ratificación de parte de los estados. Hay otros comités, otras convenciones que son de más larga data, como el Consejo de Derechos Humanos o la misma Convención de Derechos Civiles y Políticos, que ya están más establecidos y ya tienen otra dinámica. And as I mentioned, this is why in my presentation I spoke about various mechanisms of human rights and various possibilities for NGOs to engage with them, depending on the specificity of each. For example, indeed, Rafael raises a question that if a state member has not ratified the convention, then you cannot access the respective committee. As I have mentioned, an alternative option, for example, would be to address special procedures experts. And for example, there is a special procedure expert, a special rapporteur on the human rights of migrants. Como mencioné previamente, hay varios mecanismos para denunciar violaciones a los derechos humanos dentro de las Naciones Unidas. Y hay distintos mecanismos para participar, mecanismos y requisitos para participar en estos distintos cuerpos. Entonces, por ejemplo, si el Estado en cuestión no ha ratificado la Convención para los Derechos de los Trabajadores Migrantes, igual hay un relator que se dedica a los derechos de los migrantes, y con esa persona, si tu Estado no ha ratificado la Convención, con ese cuerpo sí vas a poder realizar esa denuncia. On ICC, I'm afraid I'm not the competent person to reply on this question because ICC is a different entity from the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. But Mariana, maybe I can convey to you later the sources, the correct sources for this type of question. Lamentablemente no soy la persona indicada para proveer información sobre la Corte Penal Internacional, ya que eso es un mecanismo que es separado a la Oficina de la Alta Comisionada para las Naciones Unidas, para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sin embargo, luego les puedo hacer llegar unas fuentes de información que les pueda responder a esas preguntas.
Thank you. I'll stop here. Gracias, así culmino mi intervención. Gracias, Irina. No sé si alguno de los otros panelistas quisiera responder respecto a la pregunta de la CPI, si no, luego nosotros podríamos dar algunos comentarios al respecto, pero recordar las otras preguntas que habíamos recogido a través de las inscripciones en línea, por ejemplo, sobre cómo hacer efectiva la defensa de derechos humanos sin que esto implique un riesgo, o cuál sería una estrategia para generar acciones y enfrentar esos retos que las organizaciones y las comunidades tienen al momento de desarrollar su trabajo, o responder también sobre, como ya igual lo han incorporado en sus presentaciones, ¿cuál creen ustedes que es el papel que las personas defensoras de derechos humanos deberían tener frente a panoramas restrictivos y contextos adversos que además se han visto agravados por la pandemia? Si alguno quisiera comentar algo sobre estas preguntas, adelante. Sí, me gustaría comentar algo, ¿no? Con respecto al tema de qué hacer como defensores, y yo creo que una de las opciones podría ser la de continuar el trabajo en red. Creo que es vital que podamos con este tejido, por lo menos en el caso de Venezuela, que se ha construido con mucho cuidado y tenemos redes y un tejido yo creo que importantísimo, inclusive dependiendo del tipo de derecho, se han constituido redes, por ejemplo, redes del acceso a la salud, redes en el caso de los niños y adolescentes, de mujeres, y creo que los defensores ya no podemos actuar solos, debemos estar trabajando siempre de la mano de las otras organizaciones. Es la manera de enfrentar un Estado que vulnera los derechos fundamentales de la población que atendemos y también de nosotros mismos. Y en ese caminar, pues creo que una de la mejor manera que existe para poder enfrentar estados como estos es este tejido, esta red, y además, bueno, seguir documentando, por supuesto, que es nuestro trabajo, documentando y difundiendo, ¿no? Difundiendo los derechos humanos. Muchas gracias, Catherine. Paco tenía también la cámara, había encendido la cámara para intervenir, y luego le damos la palabra a Rosa. Gracias, Mariana. Bueno, Catherine me precedió en el uso de la palabra y eran más o menos las ideas que yo iba a mencionar. Acabamos de terminar la semana pasada un evento con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Chile, hablando sobre los riesgos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos del medio ambiente. Y precisamente hablamos de estrategias de prevención. Y lo que señala Catherine me parece que es sumamente importante y fue una de las primeras que salió, es decir, generar redes entre las personas defensoras, las organizaciones, es lo que estamos haciendo en este momento, cuidarnos nosotros mismos. Había otra pregunta que decía, las personas defensoras defendemos a nuestros representados, pero ¿cómo hacemos efectiva nuestra propia seguridad? Y lo primero que hay que tener en mente es esa conciencia de que el defensor de derechos humanos también necesita a alguien quien lo defienda. Y en ese sentido, por ser persona defensora de derechos humanos, no hay que tener reparo en solicitar ayuda. Y este es un fenómeno que hemos visto a lo largo de la región. A veces el defensor de derechos humanos no tiene esa conciencia de que también necesita que le defiendan. Talleres de capacitación sobre medidas de seguridad. Y también se mencionó en el segundo conversatorio la publicidad. A veces el salir públicamente, el denunciar internacionalmente incrementa la visibilidad del defensor o la defensora, y eso de alguna manera también le genera algo de protección. Ese es uno de los impactos que buscamos al momento de denunciar internacionalmente a través de alertas urgentes o inclusive acudir ante organismos de protección con medidas cautelares. Es decir, incrementar la visibilidad de la persona para que el riesgo disminuya, incrementando el costo
de atacar a una persona que está siendo protegida internacionalmente. Gracias. Gracias, Paco. Adelante, Rocío. Sí, bueno, coincido con los panelistas. Sin duda creo que el acento en la cooperación internacional, es decir, el mundo tiene que entender el valor, el trabajo de los defensores de derechos humanos y no se puede mirar hacia otro lado. Hay que tener desde el mundo una mirada sostenida sobre las necesidades que enfrenta Venezuela, los defensores de derechos humanos y creo que esta conciencia debe significar mayor apoyo en la formación, mayor apoyo en las posibilidades de incidencia internacional, y mayor visibilidad al trabajo de los defensores de derechos humanos en el derecho de la cooperación internacional que tenemos los defensores de derechos en nuestro trabajo. Sin duda, otro de los desafíos es el de la seguridad personal, digamos, por supuesto, crear redes, pero también compartir lecciones aprendidas desde nuestro trabajo. Eso es fundamental. A veces ocurren cosas que no sabemos que pueden ocurrir y nos sorprenden y se tarda mucho tiempo en recobrar la fuerza porque son tan amenazantes para la vida personal de los defensores, para la vida familiar, que significa para algunos apartarnos un buen tiempo de lo que se hace y volver a reconstituir esa capacidad de lucha. Y yo creo que allí es importante el intercambio y la solidaridad de las lecciones aprendidas. Es decir, las redes son importantes para el aprendizaje, para la alerta, pero también para ese mecanismo de solidaridad que se tiene que transmitir entre los defensores de derechos humanos. Y aportaría también el papel y el relacionamiento con el cuerpo diplomático en el país. Es decir, esto muchísimas veces salva vidas. Eso muchísimas veces significa la interlocución a otro nivel de advertencia al poder. Y no debemos de caer en esto. Las redes no solamente tienen que ser en el plano interno, sino también y fundamentalmente en el plano internacional. Muchas gracias, Rocío. Y yo antes de darle la palabra nuevamente a los panelistas. Adelante, Catherine. No, gracias Mariana, solo quería agregar algo a lo que decían los compañeros, que tenía que ver con este día a día de los defensores, que en Venezuela estamos tan golpeados, igual casi que la misma población que atendemos, como decía yo, en la explicación cuando conversaba sobre el tema. Y creo que de alguna manera también necesitamos un apoyo especial en Venezuela. Los defensores, las defensoras, necesitamos que todo lo que es la arquitectura humanitaria y la arquitectura a nivel de las embajadas, como decía Rocío, o sea, necesitamos más apoyo para poder continuar con nuestro trabajo, para poder desarrollar todo lo que queremos hacer, porque de verdad creo que hay que recordar que en Venezuela la Defensoría del Pueblo pues prácticamente no funciona, no cumple con sus objetivos, y todo el tema de la institucionalidad en Venezuela que no está totalmente desmontada. Entonces nosotros no tenemos interlocución con el gobierno, con el Estado, y no tenemos tampoco, o sea, nos hacen falta demasiadas herramientas, demasiados mecanismos. Y además este apoyo sería vital para que podamos hacer nuestro trabajo, podamos seguir defendiendo tenemos derecho a seguirlo haciendo además. Y además muchas poblaciones dependen de este trabajo que hacemos, tanto en el tema de derechos humanos como el tema de defensa del derecho humanitario, porque las poblaciones también tienen derecho a recibir esta asistencia humanitaria. En un momento de emergencia como el que vivimos, es fundamental que podamos seguir desarrollando nuestro trabajo, que podamos cumplir con las entregas, y todo esto se obstaculiza en Venezuela a niveles demasiado exagerados, y eso no puede ser. Eso también es una vulneración y por eso es fundamental este apoyo. Muchas gracias. Gracias, Catherine. Y yo le tomo la palabra a tanto a Rocío, a Catherine y Francisco.
respecto a la importancia de ese trabajo formativo también en temas de fortalecimiento de capacidades de protección y recordar que en Venezuela existen organizaciones que estamos trabajando por la garantía del derecho a defender derechos humanos como el Centro para los Defensores y la Justicia, la Vicaría de Derechos Humanos, COFAVIC y otras organizaciones que están acompañando justamente a los defensores en todos estos procesos de ataque, hostigamiento, pero también lo hacemos en alianza con organizaciones internacionales como la propia CEGIL, que es una organización regional, la organización Frontline Defenders, que es una organización global, y existen distintos mecanismos con los cuales podemos trabajar para generar protección a las personas que están defendiendo y exigiendo derechos humanos y son víctimas de hostigamiento. Para responder rápidamente a la segunda pregunta del compañero Rafael, recordar que ya existe un procedimiento en el seno de la Corte Penal Internacional, es el examen preliminar, si bien no es una investigación formal por parte de la Fiscalía, es un proceso que está en curso. Actualmente ha pasado esta semana anterior a su fase 3, que es la fase de complementariedad, y pues si pasa la fase 3 a la fase 4, que sería la última fase del examen preliminar, la Fiscalía podría determinar que efectivamente existen los motivos razonables para considerar que Venezuela requiere ser investigada formalmente por la Fiscalía y empezar un proceso ante la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y recordar que tanto la fiscal de la CPI como la Misión Internacional de los Hechos ya han determinado que efectivamente hay razones motivadas para considerar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma y por lo tanto podría derivarse o debe derivarse la responsabilidad penal individual de los funcionarios que materialmente o intelectualmente han tenido parte en estas violaciones, pero recordar que estos son procesos lentos, procesos que ameritan una serie de pasos a seguir y que no necesariamente se ajusten a las expectativas de inmediatez que las víctimas o la población necesitan, pero que están en curso y están abiertos justamente por ese trabajo de documentación y de denuncia que las víctimas y organizaciones han realizado a pesar de los riesgos, a pesar del hostigamiento y a pesar de los ataques que han sufrido por cooperar no solo con este mecanismo de la Corte Penal Internacional, sino con cualquier otro mecanismo de la Organización de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, los órganos de tratado, la Misión Internacional de Determinación de los Hechos o incluso la propia Comisión Interamericana o la Corte Interamericana. Sin otro particular que agregar, le daría unos minutos finales a nuestros panelistas para que nos expresen sus últimos comentarios y finalmente concluir la actividad. Adelante, Irina. Muchas gracias de nuevo. This will be the only sentence I will say in Spanish today. But maybe I'll just make a little comment because I heard a lot of discussions about COVID and also I saw it in the preliminary questions. I wanted to draw your attention that OHCHR and all the different mechanisms I spoke about, they issued various guidelines on various human rights issues in the COVID context. They range from economic and social standards to civil and political rights, such as, for example, the situation of prisoners in COVID-19 context in detention. So I'm happy to provide you with more information if you need. The mechanisms also had to adapt to COVID, and this was not very simple, especially for those who had to hold meetings. I will maybe stop to let Daniel already translate a big part. Bueno, muchas gracias. Eso que dije en español va a ser lo único que diga en español hoy. Escuché que muchas de las intervenciones hablaron sobre el COVID y es importante destacar que todos los mecanismos de los cuales hablé emitieron recomendaciones sobre cómo adaptarse al COVID y cómo proteger y garantizar los derechos humanos en el marco del COVID, que incluye desde todos los derechos, incluyendo, por ejemplo, los civiles y políticos,
que involucra, por ejemplo, los derechos de las personas que están encarceladas. Les puedo dar más información al respecto luego. Y parte de lo que voy a hablar en este momento es de cómo el trabajo de los mecanismos se ha tenido que adaptar también a la realidad de la cuarentena y de la pandemia. So, for example, the Human Rights Council, who is very much based on physical participation, had to deal with problems of travel restrictions and social distancing. So, for example, one of the measures that we agreed in COVID times was to allow many more video statements, including for NGOs, which we hope permitted a much more important participation. Que el Consejo de Derechos Humanos, la interacción en este cuerpo está basada en una interacción presencial y debido a las limitaciones por el distanciamiento social y las restricciones de viaje, permitieron que los distintos actores mandaran intervenciones mediante video y eso permitió que hubiese una mayor participación de organizaciones de la sociedad civil. However, there are also challenges, and including on reprisals. Despite the fact that there are no physical participation, now reprisals can also happen online, and this is something we need all to be aware about. Sin embargo, también hay unos desafíos nuevos que nos ha traído la pandemia, por ejemplo, que se refieren a las represalias, que ahora hay nuevos mecanismos a través de los cuales los estados pueden cometer represalias en contra de personas que denuncian debido a el nuevo entorno virtual en el que ocurren tanto las denuncias como los distintos mecanismos de denuncias que hay disponibles. Unfortunately, I will stop here, and I need to stay short. But I'm available in case you need any other information, and feel free to reach through Mariana to us in case you need more guidance and information about how to engage with human rights mechanisms. Thank you once again. Muchas gracias por la participación. Voy a terminar mi intervención acá. Lamentablemente ya me estoy quedando corta de tiempo. Sin embargo, estoy disponible para cualquier pregunta o cualquier consulta que quieran hacer. Lo pueden hacer a través de Mariana y estoy disponible para responder cualquiera de estas inquietudes que tengan sobre cómo interactuar y participar en los distintos mecanismos de protección de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Irina. Thank you very much, Irina. Adelante, Francisco. Sí, muchas gracias, Mariana. Simplemente para concluir, quisiera dejar la reflexión de ver el vaso medio lleno en relación con el trabajo de las personas defensoras en el mundo y en Venezuela. Es decir, en los conversatorios anteriores, Irina también hizo referencia al ocupamiento que ha tenido Venezuela en relación con los mecanismos de Naciones Unidas. Se han logrado resoluciones en el seno del Consejo de Derechos Humanos, se ha logrado una misión de investigación, se han logrado pronunciamientos por diferentes relatores. Entonces ese es un trabajo del cual varias personas defensoras de derechos humanos deben aprender de la experiencia de Venezuela, igual en el sistema interamericano. Venezuela en los últimos años es el país que más medidas cautelares ha recibido en este momento de pandemia. Venezuela está siendo analizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya se llevó a cabo una revisión de un caso sobre personas privadas de la libertad. CEGIL tiene pendiente para los próximos meses la revisión de un caso sobre la ejecución extrajudicial de 2 personas en el estado Falcón, y así la lista podría continuar. Y ya Mariana hizo referencia a la Corte Penal Internacional. Solamente para dejar esa idea, con esos 3 espacios, la ONU, la OEA y la Corte Penal Internacional, hay mucho que aprender de las organizaciones venezolanas
cómo resistir la adversidad, cómo trabajar en condiciones complicadas, como mencionó Rocío, se va la luz, la emergencia humanitaria afecta igual a las personas defensoras, no tienen agua, no tienen gasolina, entonces creo que hay que prestarle atención a la experiencia venezolana y aprender de ella. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco. Adelante, Rocío. Sí, muchísimas gracias, Mariana, por esta actividad. Siempre entusiasma y además revitaliza el compromiso del trabajo de los defensores de derechos humanos. Yo creo que 3 palabras son clave. Resiliencia es fundamental. Algunos pasamos por procesos difíciles. Los defensores suelen tener una vida accidentada en el terreno y toca tener resiliencia. Y en el marco del COVID, incluso hay quienes hemos perdido seres queridos muy cercanos por esta pandemia. Y toca seguir adelante, ponernos el vestido de fortaleza y aprender de esto para continuar. Toca también hacer coincidir principios con acciones, y esto no es más que coraje para plantarse sobre el poder o del signo que sea, y tener el valor de exigir los derechos. Y siempre quiero ser insistente con esto, con respeto en la dignidad hacia el otro, porque en estas profundas dificultades que se atraviesan en Venezuela, repito, se puede tener la tentación de convertirse en lo que se critica, y en esto tenemos que ser vigilantes. Y la esperanza, me gusta esto que comentaba Francisco, tener la esperanza del camino andado. Hemos hecho muchos los defensores de derechos humanos, pero esta esperanza también tiene que convertirse en realizaciones para las víctimas, así como se ha alcanzado mucho en la proliferación de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que tener el valor y el coraje de decirle al sistema interamericano que se está fallando, que las medidas de protección a veces pasan de ser declarativas para alejarse de la realidad de contener una efectiva protección, y que las sentencias quedan allí establecidas en favor de las víctimas sin que haya comunicación con las víctimas. Algunos tenemos sentencias apenas desde hace 2 años, algunos otros las tienen ya desde hace más de una década, y queda petrificada esa declaración de sentencia favorable para las víctimas, pero no se hace más. Creo que hay que trabajar en la esperanza, pero en la esperanza en movimiento, exigiéndole al sistema universal de protección de los derechos humanos aún más acciones de las que ya se hacen, y por supuesto al sistema interamericano de derechos humanos aún más acciones de las que se hacen. No queremos seguir hablando solo con el poder en Washington, en Ginebra y en Costa Rica. Y para poder tener un camino certero de esperanza, hay que abrir procesos de diálogo en Venezuela. Es decir, no nos vamos a sentar solo frente al poder en estos espacios de los sistemas regionales y universales, que es cuando hablamos con los representantes del Estado. Hay que agotar todos los medios posibles, y allí tiene que ayudarnos la comunidad internacional para que esos procesos de diálogo, esos procesos de interlocución, ese acceso a la información pública, esa cuenta que se da periódicamente en estos espacios, se comience a dar de alguna manera en Venezuela. No desistir en ese camino. Gracias, Mariana. Muchísimas gracias, Rocío. Adelante, Catherine. Sí, bueno, yo quería agradecer al Centro de Derechos Humanos, agradecer a Mariana, a los colegas con los que hemos participado el día de hoy, agradecidos por todo, y bueno, también solamente un mensaje: cuidar al que cuida. Ese es el trabajo que hacemos nosotros en el día a día, cuidar a las mujeres que están realmente sobrecargadas con toda la tarea de asistir y de ayudar a sus hijos. Y en el caso nuestro, a los defensores, creo que tenemos tanto la comunidad internacional como los sistemas, tanto el interamericano como el sistema universal, todos esos mecanismos, pues activarlos, los que tengamos que activar, para que realmente los defensores de derechos humanos en Venezuela, en especial las defensoras,
pues bueno, tengamos esa protección que requerimos y podamos seguir haciendo nuestro trabajo, podamos avanzar inclusive más debido a la emergencia que vivimos, que no es una, son muchas emergencias. Y realmente los defensores tenemos que cuidarlos, tenemos que acompañarlos en todos estos procesos y por eso es vital que sigamos trabajando en red, que sigamos acompañando y cuidando a quien cuida, que realmente ese es el trabajo de los defensores, cuidando al que defiende, cuidando al que documenta y lleva todas estos informes y todo este trabajo maravilloso que en el caso de Venezuela, como decía Francisco, pues bueno, ya ha llegado a niveles muy importantes, pero tenemos que tratar de que realmente eso se cumpla. Es igual como las medidas cautelares que se han logrado para los niños del JM, no se han cumplido, el Estado sigue de espaldas y nosotros seguiremos en la calle, seguiremos manifestando junto con las mujeres, junto a las familias y los niños para que se cumpla y que tengamos un Estado que al final dé la vuelta y tenga que cumplir con sus obligaciones. Así que bueno, gracias por todo y bueno, saludos a todos los que pudieron participar. Gracias. Muchísimas gracias, Katherine. Una vez más, desde el Centro para los Defensores y la Justicia, agradecemos a nuestros 4 panelistas, Irina, Francisco, Rocío y Katherine, por acompañarnos y por compartir con nosotros tan valiosas experiencias y conocimientos sobre no solo los sistemas, sino la protección a defender derechos y sobre todo cómo actuar de forma resiliente para seguir ejerciendo nuestro trabajo de documentación y denuncia a pesar de los riesgos. Desde el CDJ los invitamos a seguir en contacto con nosotros. Pueden contactarnos y encontrarnos en nuestras redes, en Twitter, @defensoresddhh_, en Instagram, @centrodefensores, en YouTube, Centro para los Defensores y la Justicia, nuestro correo centrodefensores@gmail.com y nuestra página web que pronto estará abierta al público, centrodefensores.com.be. Nuevamente, gracias por acompañarnos y tengan todos feliz tarde. Hasta luego.